Hola, soy Matías Gatti y en la clase de hoy vamos a estar viendo sobre procesamiento de datos con pandas. Em, Vamos a hacer como en todas las clases, abriendo desde el GitHub de Humay, en este caso la clase 2. Y dentro del Colab ya vamos a arrancar conectándonos y empezando a cargar cada una de las celdas. Lo que vamos a hacer acá primero es importar las librerías que vamos a usar, pandas principalmente, también un par de librerías relacionadas a gráficos, Matplotlib probablemente ya la usen, y NumPy para hacer cuentitas. Em, También Image para hacer gráficos, visualizar imágenes y demás. Em, Después lo que vamos a hacer acá es definir los datos que vamos a usar. En la clase de hoy vamos a jugar con unos datos relacionados a COVID, em, que básicamente este ejemplo consiste en, bueno, ustedes están navegando por internet, digamos que encuentran unos datos públicos y los quieren usar. Vamos a ver que los datos generalmente no vienen de la forma ideal que querríamos. Capaz queremos calcular cuántas personas tienen COVID por provincia y justo viene de una forma no tan conveniente. Los datos vienen todos desordenados, no viene la cuenta final que queremos, que es la cantidad de casos por provincia, entonces tenemos que hacer cierto procesamiento para obtener eso. Así que lo primero es obviamente descargar esos datos. Em, Algo que les recomendamos es, si ustedes encuentran un dataset que les interesa un día, descárguenlo, así ya tienen un backup, porque las cosas en internet a veces mueren. Está bueno asegurarse de tenerlo ustedes, así no dependen de otros servicios. De hecho, en este caso, yo voy a probar descargándomelo esto y me va a tirar error. Me dice error 404, not found. O sea, pasó exactamente esto. Esta fuente de datos falleció. Así que lo que voy a hacer es usar otra fuente de datos. En vez de esta, casos URL, vamos a usar esta otra que es la de Humay de backup. Em, Vamos a llamarla esta casos URL y vamos a darle play de nuevo. Bueno, y ahora sí funcionó gracias a que alguien en Humay hizo en algún momento un backup. Esto que dice converters, ignórenlo, lo vamos a charlar más adelante. Bueno, entonces, nada, conseguimos los datos. Si los quieren ver, van acá a la carpetita esta y los pueden visualizar recargando acá. Em, no está bien, y los descargamos. Normalmente si se pueden descargar los datos, pero si no, en este caso hicimos read CSV directo de la URL y eso los carga y los podemos visualizar de esta manera. Casos.head y se carga así. Si lo hubieran descargado, el archivo CSV lo podrían llegar a ver acá. Pero en este caso se cargó directo en la memoria de Python. Está contenido en esta variable llamada casos. Bueno, entonces arranquemos a modificar un poco estos datos. Vamos a usar mucho la función esta que se llama pivot, que se usa mucho en Excel, quizás los que estén familiarizados con Excel ya la conocen. La idea es poder agrupar cosas. Déjenme mostrarles un ejemplo. Y también recuerden que la documentación de pandas está muy buena. Si tienen dudas, siempre recurran a eso, googleen Pivot Table Pandas, les va a aparecer esta página y está llena de ejemplos. Lo bueno de la documentación de pandas, a diferencia de otras, es que no solo te explica lo que hace la función, sino que también te da ejemplitos. Eso es algo que es súper cómodo. Generalmente uno necesita ejemplos para entender bien qué hace algo realmente. Bueno, así que nada, volvamos al Colab.
Em, bueno, visualizamos los datos y nada, tiene un montón de columnas. Es de datos del COVID, como ya les dije, tienen para cada persona, eh, tienen todas las personas que tuvieron COVID en cierto rango de fechas. Em, no sé, una persona de sexo masculino de 53 años, de 53 años en Cava, no sé, dice que el diagnóstico fue el 2020, el 6 del 9. Y así por un montón de columnas. Em, Podemos fijarnos cuánta data tiene esto. Si quieren, podemos decir shape. Y eso te dice que tiene 251.000 filas. Así que hay 251.000 personas en este dataset. Algo que se suele chequear también es qué provincias aparecen o qué valores aparecen en esta columna que se llama residencia provincia nombre. Em, Si hacen para hacer eso, ponen casos, punto, el nombre de la columna, punto unique, y ahí les imprime todo. Podríamos preguntarnos, no sé, sexo y ¿qué aparece? Bueno, masculino, femenino y no responde. Se puede preguntar por cualquier columna esto. Bueno, vamos a ver qué columnas tienen fecha. Iteramos sobre la lista de columnas. Para eso es casos.columnas. Siempre si no entienden algo del código, aprovechen que Colab es súper interactivo y que pueden crear una nueva celda de código, agarrar solo la partecita que no entienden y pegarla para tratar de ver qué está pasando. Entonces, che, esta partecita, ¿qué está haciendo? Ah, ok, te arma una lista con todas las columnas. Entonces acá, ¿qué está pasando? Bueno, estoy iterando sobre esa lista y me estoy fijando cuáles de las columnas arrancan con la palabra fecha. Después, no sé, acá imprimimos cuántas de cada valor hay en esta columna. O sea, esta columna que se llama clasificación resumen tiene estos valores: descartado, confirmado, sospechoso y sin clasificar. ¿Cuántos hay de cada uno? Bueno, parece que hay 741.000 descartados, 451.000 confirmados, todo eso. Entonces, ahora sí, les dije que vamos a usar Pivot Table, arranquemos a usarla. Digamos que nos interesa la gente que fue confirmada, ¿sí? Entonces, ¿cómo filtramos para quedarnos solo con los confirmados? Haciendo esto que está acá, ¿sí? Esto es como un código medio largo, pero desglosémoslo en partes. Si yo hago esto, casos.clasificación resumen, me genera esto una lista con todos los valores de esta columna. Pero si yo digo igual, igual, confirmado, me genera una lista que dice false, 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 true, false, false. Me indica en qué lugares es falso que el valor es confirmado y en qué lugares es verdadero que es confirmado. Me arma una lista de true y false. Y eso es exactamente lo que necesito para indicarle a Pandas, a este data frame, qué filas mantener y qué filas descartar. Entonces, si yo hago esto, le estoy pasando a la lista de trues y false que indica cuáles filas descartar. Se queda solo con las que son true. Bueno, entonces eso fue la parte de filtrado. ¿Sí? Entendimos hasta acá, esta parte que resalto acá. Ahora queremos crear una nueva tabla a partir de estas personas que están confirmadas con COVID. Para eso decimos, che, ordename esto por provincia, ¿sí? Por nombre de la provincia de donde son estas personas. Y fíjate si podés el ID evento caso. ¿Qué era ID evento caso? No me acuerdo, vamos a ver. Casos.id evento caso. Ok, es simplemente un ID, un número que le asignaron a cada persona.
Entonces cada persona tiene un ID único. Y lo que hacemos es simplemente fijarnos cuántas personas distintas hay en cada provincia, ¿sí? Entonces, por cada provincia, fíjate cuántos valores hay de estos, ¿sí? Contámelos. Y te genera este bello gráfico. Esta variable le decimos sort values para simplemente ordenarlos por cantidad de casos. Así que así de mayor a menor. Juguemos con esto para entender un poco más. ¿Qué pasa si acá pongo true? Bueno, entonces te los ordena de la forma inversa, en orden ascendente, o sea, arranca chiquito y va ascendiendo hacia números más grandes. Entendamos un poco más esta parte. ¿Por qué count? Porque quería contar cuántas personas hay con COVID en cada provincia. Podría haber calculado, no sé, el promedio, que en este caso no tiene mucho sentido, porque va a ser el promedio de ID evento caso, que vimos que era un número medio raro, que era esta cosa loca, nada, un número usado para identificar a la gente. No tiene mucho valor calcular el ID promedio. Pero así que lo dejo como count, pero bueno, en algún otro caso quizás tiene sentido. Por ejemplo, si queríamos ver edad, ahí capaz sí está bueno ver el promedio. Edad. Y entonces dice que, bueno, la edad promedio parece ser de 34 años. No sé, en La Pampa es donde hay más gente mayor o más grande, no sé, de 57 años. Los más jóvenes en Formosa. Bueno, súper interesante. Entonces, dejo esto como está. Bueno, ahora que tenemos esto, podemos dudar de si lo que hicimos está bien. Y entonces, revisar, por ejemplo, cuánto da la suma. Esto lo dejo como estaba. Entonces, la suma nos da esto. ¿Cómo sabemos si está bien? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos podemos fijar con los resultados de la OMS si esto concuerda con sus datos. Hay otras formas, no sé, podemos hacer lo mismo de dos maneras distintas, si justo lo que estamos haciendo no lo hizo nadie más. O si no, siempre está bueno comparar lo que hicimos con los resultados de otra persona. Es medio en lo que se basa la ciencia, en la replicación de resultados para confirmar o apoyar un poco ciertas hipótesis. Así que bueno, vamos a seguir con un par de ejemplos más. Pero primero les dejo esto para que hagan un ejercicio. Piénsenlo y lo vemos. Tienen que crear una tabla contando la cantidad de casos fallecidos y controlarla. Bueno, continuamos. Entonces, este ejercicio, ¿cómo se hace? Recordemos lo que tenemos, ¿no? Head. Tenemos toda esta data, veamos si en algún lado se habla de algo de fallecimientos. Bueno, si utilizamos la pista, dice que hay una columna que se llama fecha fallecimiento. Genial. Veamos cómo luce esa columna. Parece que está vacía muchas veces. Vamos a ver si siempre está vacía o qué onda. Podemos ver con unique. Ok, entonces dice que muchas veces es none, pero a veces también hay fechas. Entonces lo que podemos hacer es fijarnos si esto es null. Esta es una función que nos dice si un valor está vacío o no. Entonces nos crea nuestra listita de true y false, que es lo que vamos a usar para filtrar.
nosotros queremos que todos los que son null sean false. Así que yo digo not con este simbolito que significa not. Déjenme mostrarles. Ahí me convierte todos los true en false y los false en true. Entonces haciendo esto, me quedo con el data frame que tenía antes, pero muchas menos filas. Bueno, entonces vamos a agarrar esto que hicimos antes y vamos a repetirlo. Pero en este caso, filtramos y nos quedamos solo con los que fallecieron. Así que ahí está, y esto queremos que sea false para ver primero a los que tienen valores más altos. Y bueno, nos dice Buenos Aires 1350, Cava 764. Ahí estaría. Continuemos entonces. Creemos un panel a partir de un registro. Bueno, entonces a partir de los datos que tenemos vamos a tratar de hacer un panel. Panel se le llama algo que tiene una o más variables generalmente numéricas, una fecha y una o más dimensiones no temporales, o sea, otras variables que no sean fechas. En este caso lo que nos interesa o lo que nos podría interesar es, por ejemplo, la fecha en la que se diagnosticó la persona, de qué provincia es y su sexo. Entonces, similar a lo que hicimos antes, nos quedamos solo con los confirmados y seteamos que sean los índices, o sea, los identificadores de cada fila, todos esos valores. El nombre de la provincia, el sexo y la fecha de diagnóstico. Residencia, provincia ID es simplemente el numerito que identifica a cada provincia. Pero no nos aporta tanto en este caso. O sea, Cava es el número 2, sin especificar es el número 99. De nuevo, contamos cuántos casos hay y nos arma esta tabla. Eso está bueno porque ahora podemos preguntar, che, ¿cuántos casos se dieron el 6 de marzo en Cava para mujeres? Y nos dice que 1. Entonces podemos hacer una pregunta bien específica que quizás a nosotros nos interesa o quizás no. Si no nos interesa, bueno, hagamos otro panel que conteste lo que sea que queramos. Bueno, ahora que tenemos esta tabla nueva, podemos partir de acá para hacer otros análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si no nos interesan las provincias? Queremos hacer el promedio basado en fecha nada más. Entonces podemos decir, bueno, el índice quiero que sea fecha y que la columna sea sexo. Entonces armame una columna para cada uno de sus valores, o sea, femenino, masculino y no responde. A cada uno de esos grupos, sumalos, ¿sí? Para saber cuál es el total en cada uno de esos grupos. Entonces te arma, bueno, que para esta fecha hay 2 mujeres, 4 hombres y 0 de no responden. Cuando tenemos algo así tan simple, ya esto está buenísimo porque es simple también graficarlo. Simplemente decimos plot y ya se arma este gráfico. Vamos a tratar de hacer ahora un ejercicio que es graficar la evolución de casos por provincia, ahora sí. Entonces en vez de sexo, por provincia. Los veo después de ese ejercicio. Bueno, continuamos. Entonces, yo arrancaría con el código que tenemos acá. Pero dice evolución de casos por provincia. Entonces, cambiemos acá. ¿Cómo se llamaba la columna? No me acuerdo, así que vamos a ver los nombres acá. Casos panel no está definido.
Me falta ejecutar estas cosas, vamos a ejecutarlas. Bueno, entonces ahora sí, casos panel. Tiene esta columna residencia, provincia, nombre. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver cómo se genera esto. Vamos a hacer prolijos y vamos a ponerle nombre provincia a esta variable en vez de género. Bueno, y genera esto gigante. Que lo podemos graficar de la misma manera que hicimos acá. Y genera un gráfico que es así, donde están estos dos curvas grandes que son Buenos Aires y Cava y todas las demás provincias bastante más chicas con mucho menos casos. Al menos, bueno, en este rango de edad para este dataset que estamos usando. Está bien lo que hicimos, ¿no? Graficar la evolución de casos por provincias, está perfecto. Bueno, entonces continúo con una nueva función. Veamos esto que se llama concat. ¿Sí? Aprendimos pivot. Veamos qué onda con esta otra concat. Estamos viendo distintas funciones de pandas. Esta librería que es cómoda para procesar datos. Concat sirve para unir dos tablas. Vamos a ver un poco de cómo se podría usar. Digamos que a mí me interesa distinguir los confirmados de los fallecidos. Quisiera tener una columna que me indique si alguien está confirmado y si está fallecido. Quiero saber esas dos cosas. Entonces puedo agarrar la tablita de confirmados, armarme esto, similar a lo que venimos viendo. Me armo esto y dice residencia de la provincia, nombre de la provincia, sexo, fecha de diagnóstico y cantidad de casos para estas características. Podemos armar un panel que incluya solamente a las personas que incluya también la fecha de fallecimiento. Esto podría ser vacío. Vamos a ver. No, está bien. La pivot table te borra las personas que no tengan fecha de fallecimiento, esas las descarta y solo se queda con las que efectivamente tienen una fecha de fallecimiento. Entonces nos sirve para quedarnos en esta tabla solamente con los que murieron. Entonces tenemos esta tabla nueva que tiene estos datos y teníamos esta otra que tiene a todos los confirmados. Vamos a ver si las podemos unir, porque como ven tienen medio que las mismas columnas, ¿no? Excepto que esta tiene fecha de diagnóstico y esta tiene fecha de fallecimiento. Podemos renombrar usando esta función rename las columnas y entonces cambiamos el nombre de fecha de diagnóstico a fecha y ID diagnostic evento caso simplemente casos, que tiene un montón de sentido porque esto lo que es la cantidad de casos. Ya no tiene mucho sentido este nombre ID evento caso. Bueno, entonces simplemente renombramos esas columnas. Me faltó ejecutar esta celda aparentemente. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con el de la tabla de fallecidos. Vamos a renombrarla. Bueno, y ahora usamos esta función concat. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente agarra esta tabla y se la pega abajo a esta otra. Entonces nos queda una tabla que tiene tantas filas como esta más esta.
Ahora, si queremos, podemos fijarnos los fallecidos. Perdón, algo que era importante mencionar es que agregamos una nueva columna acá llamada estado. Ahí lo que se ve es si una fila es para los fallecidos, ¿sí? Toda esta tabla tiene todo en esta columna, todo fallecido, fallecido, fallecido. Y la otra tabla le metimos confirmado como estado. Entonces, cuando unimos las tablas, sucede esto. Las primeras filas que pertenecen a la primera tabla son todas de confirmado. Y las últimas filas que pertenecen a la otra tabla son todas de los fallecidos. Eso está bueno porque ahora puedo decir, che, este panel, ¿sí? El que nos armamos recién, quédate solo con los que dicen estado igual fallecido. Listo, haces eso y después te armas una tabla que por ejemplo en este caso te suma los casos por fecha y sexo. Entonces nada, te arma esta tablita. Y de nuevo, al hacer esto te genera algo que es muy fácil de graficar. Hacemos este gráfico. Y bueno, veamos este ejercicio. Creemos un panel para casos descartados y concatenémoslo a los otros dos generados en el caso panel 3. Bueno, veamos cómo se hace esto. Entonces, veamos cómo nacieron estas tablas, ¿no? La tabla de casos fallecidos nace acá. Nosotros vamos a tener que hacer una que sea casos panel descartados. ¿Y cómo identifico si alguien fue descartado o no? Veamos la tabla de nuevo, la original. Estaba esto, clasificación resumen. Veamos qué valores tenía esto. Sospechoso, confirmado, descartado. Buenísimo, entonces lo que queremos chequear es que esto sea igual a descartado. Entonces vamos a decir igual, descartado. Genial. Bueno, es medio que lo que teníamos acá en realidad, así que meto ahí descartado. Y estaríamos con eso. Ahí se genera esta tabla. Bueno, y fecha de fallecimiento, eso lo cambiaría. Eso lo deberíamos sacar. Y no sé qué fecha le podemos poner. A ver, ¿qué otras fechas habían? Fecha diagnóstico, no sé si tiene sentido. Vamos a ver un poco cómo lucen estos datos. ¿Tienen fecha de diagnóstico estas personas? Algunas parecen tener no definido, lo cual tiene sentido porque no sé si a diagnóstico se le llaman a decirles que tienen COVID, entonces no deberían tener nada ahí. No sé, vamos a usar última actualización como fecha acá. Metámosle esa. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un poco de limpieza de la misma manera que se hizo acá. Donde se agrega como estado descartado y se hace cierto renombre. Última actualización se va a llamar fecha y bueno, ID evento caso es esto. Se llama caso simplemente.
Bueno, excelente. Y ahora podemos concatenarlo. ¿Cómo se concatenaba? Con la función pd.concat. ¿Sí? El método este método, perdón, esta función de pandas. Entonces podemos rehacer esto de acá, pero agregando, aparte de confirmados y fallecidos, también coma, meto los descartados. Y bueno, llamémosle panel 3, como pide el ejercicio acá. Caso panel 3. Veamos qué pasó. Me generó el panel 3, perfecto. Bueno, y ahí estaría. Pasemos a otro tema. .str, eso significa string abreviado, y es para hacer ciertas operaciones de texto en pandas. Básicamente cuando llego .str a una columna de pandas, eso me permite aplicarle a una columna de texto varias funciones. Por ejemplo, teníamos la función de sexo. Si pongo .str, después puedo poner replace y puedo reemplazar, por ejemplo, la F por femenino. O sea, puedo reemplazar donde sea que diga F por femenino. Y esto se puede concatenar con otras funciones. Después le puedo meter .replace y más cosas. M por masculino y NR por no responde. Si ejecuto esto y me fijo cómo quedan los value counts de la columna sexo, me dice, bueno, tenés masculino que tiene 1124 personas, femenino tiene 977. Pero bueno, lo importante aquí es que dice masculino y femenino en vez de F y M como decía originalmente. Probemos hacer otra cosa. Probemos hacer esto. Reemplazar donde dice Cava por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Traten de hacerlo y ahora lo charlamos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Parecido a lo que hicimos acá, así que lo copio y lo pego. Pero esta columna es la que queremos modificar. Entonces, de esta tabla, punto, el nombre de la columna, .str.replace es lo que nos da acceso a modificar el texto de esa columna. Y donde dice Cava, entonces le meto Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Genial. Y vamos a hacer esto mismo que hicieron acá. Donde dice sexo, vamos a poner esto. Y perfecto, dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes, como ven, decía Cava. Bueno, sigamos. Split. Split es otra función del repertorio de funciones que están para procesar texto en pandas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, te divide un texto en donde vos le indiques. Por ejemplo, acá lo que estamos diciendo, agarrá el texto de una fecha y dividilo donde sea que veas un guión. Entonces, bueno, estas fechas originalmente, veamos cómo lucen. Si saco esta última parte y le doy play a esto, bueno, me lo imprime así. Vamos a visualizarlo así. Se ve esto, ¿no? Es una fecha formateada con guiones entre cada numerito. Si yo le digo divídemelo por guiones, entonces pasa esto. Te armo una lista con 3 elementos. Algo copado de Python es que si vos tenés una lista, tenés un montón de valores y sabes que todos tienen exactamente 3 elementos, podés hacer esta sintaxis loca. Si quieren, veamos poner un ejemplo más chiquito para que se entienda. Digamos que yo tengo una lista que dice, no sé, 2020 03 06. Y digamos que yo sé que el primer elemento es el año
y el segundo elemento es el mes. Entonces podría ser algo así. Y entonces me queda que año es esto y mes es esto. Pero si quiero quedar como rehacker, le meto así todo de una las tres cosas y el orden acá importa. Entonces esto significa, che, el primer elemento es el año, el segundo el mes y el último es el día. Y ahí si quieren imprimámoslo. Y fíjense que me reconoció todo perfecto, año, mes y día. Bueno, y acá está pasando exactamente eso mismo. Solo que tenemos un montón de fechas, no una sola. Pero bueno, Pandas maneja eso muy bien. Si vos le decís casos, panel, año, igual a una lista con un montón de años, listo, se lo agrega todos esos valores a cada una de las filas de esa columna de año. Lo mismo para mes y día. Así que nos genera este maravilloso data frame que tiene esos valores. Así que nada. Prueben ahora hacer un ejercicio que es separar por año, mes y día. En el casos panel 3 que crearon antes. Eso no es lo que acabamos de hacer. Ah, ok, casos panel 3. Bien, háganlo y lo vemos. Bueno, casos panel 3. ¿Quién es casos panel 3? Ok, era el que le habíamos metido el descartado. Entonces venimos acá, casos panel 3. Y no sé, esto es lo mismo que hicimos antes. Donde diga panel 2 le metemos panel 3 y listo. Y imprimimos el panel 3 ya que estamos ahí todo en la misma celda. Y ahí quedó. Así que bueno, continuamos, quedan dos temas nada más. Función map. Como habrán notado, si querés reemplazar muchas cosas, recordemos este ejemplo de acá, la función replace es medio molesta, ¿no? Yo quería reemplazar primero la F, después la M, N, R, o sea, tres cosas, tuve que hacer replace, replace, replace. Es más cómodo poder decir todo de una, como se ve en este ejemplo. Acá se usa solo la función map una vez, en vez de 3 veces como con replace. Y se dice línea por línea que queremos reemplazar. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, se hace esta transformación. Es simplemente un ejemplo, se reemplazó masculino por mask y los otros también por otras cosas. Tratemos un ejercicio para probar esto. Modifiquemos las categorías de la columna estado por positivos, decesos y negativos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Igual que acá. Agarramos el panel 3, que ese era el que tenía los tres tipos de estado. Y agarramos la columna que creo que se llama estado. Y entonces hacemos exactamente lo que hice el ejercicio. Agarremos los confirmados y llamémoslos positivos.
El fallecido lo cambio por decesos y descartados lo cambio por negativos. Veamos qué onda. No, me anduvo re mal. Ah, bueno, porque rompimos esto. Acá tendría que decir estado, no sexo. Fíjense que rompimos todo, nos quedó sexo diciendo positivo, none. Está todo mal. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Y bueno, sigue rota la columna sexo, pero aunque sea, quedó bien la columna estado ahora. Me parece raro que esto diga none. Se ve que hay gente que no puso nada en el estado. Pero bueno, así queda este ejercicio. Y esto, bueno, tendría que ejecutar de nuevo las celdas para que me generen de nuevo el data frame. Esto es un error muy común. A veces sin querer rompemos todo. Si son datos que tardan mucho en procesar, se tratan de guardarlos frecuentemente para no tener que rehacer todo de nuevo. En este caso no es grave. Puedo generar casos 3 de nuevo y no me cuesta nada. Ahí me lo generé de nuevo. Así que ahora puedo venir acá y arreglarlo. Ejecutemos esto. Perfecto. Y ahora sí, dice FM, todo eso, y aparte positivos en vez de confirmados. Bueno, último tema, merge, que es también, este tema es yo creo que el más importante. O uno que es bastante útil y bastante utilizado. Esto viene bastante de las bases de datos tradicionales, llamadas SQL, quizás las conozcan. Se trata de tratar de unir dos tablas en base a cierto valor que tengan en común ambas. Por ejemplo, tengo un sitio web donde tengo usuarios, no sé, digamos que Mercado Libre, no sé, entonces tengo usuarios, ¿sí? Tengo una tabla con sus datos, su nombre, su apellido, su DNI, y también tengo otra tabla donde tengo compras de todos los usuarios de Mercado Libre. Entonces aparecen compra de un televisor y aparece qué usuario compró ese televisor. Entonces yo podría estar interesado en, por ejemplo, la edad de las personas que compran televisores. Bueno, entonces, si yo tengo la tabla de usuarios, la edad, y por otro lado tengo quienes compraron televisores en la otra tabla, querría unirlas, esas dos tablas. Bueno, para eso se usa merge. Se pueden hacer distintos tipos de merge. Se puede hacer uno en el cual el tema recae en que qué pasa si un usuario, no sé, no compró ningún televisor. ¿A esos los querés igual o los querés descartar cuando unas las dos tablas? Entonces, los tipos de merge se relacionan con eso. ¿Qué haces cuando algo falla? Si la unión falla, ¿qué haces? ¿Los descartás? ¿Los mantenés igual pero quedan datos vacíos? Estos gráficos lo que tratan de representar es eso. Cada circulito es una tabla. El inner join es como se le llama a un merge, a una unión de tablas, en la cual solo se mantienen los datos que son la intersección perfecta. En este caso, si estaba interesado en unir tablas de gente que compró televisores con gente en general, solo me quedo con la gente que compró televisores. Pero después hay, por ejemplo, left join o right join, que se refiere hacia la tabla de la derecha o de la izquierda, que es bueno, si algo falla igual quédate con los valores de la tabla de la derecha.
Entonces, si hay usuarios que no tienen televisor, capaz igual aparecen en la tabla final, solo que los detalles de la compra del televisor aparecen datos vacíos. Aparece esa parte incompleta, pero quizás me interesa. Y outer es medio que lo inverso al inner, es quedarse con todo. Y tanto lo que es la intersección como también lo que no está en intersección. La gente que no compra televisores, por ejemplo. Bueno, entonces empecemos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta variable casos panel 2 que tiene datos. ¿Cómo hacemos para cruzar esto o joinear, como se le dice a veces, con otra tabla? Entonces hay un término que se llama clave primaria, que es esto que les decía de pensar qué es lo que identifica a los valores de una tabla. Por ejemplo, en el ejemplo de los usuarios sería el DNI del usuario o un ID específico que tenga la compañía. Entonces, si yo la uno esa tabla con la de compras, uniría en base al ID del usuario, ¿no? En este caso, lo que identifica cada fila es no una única columna, sino que varias. Lo que identifica cada fila es el ID de la provincia, el sexo y la fecha, ¿sí? O sea, el medio que lo identificatorio de esta columna es la provincia en esta fecha para este sexo. Así que si quiero agregarle datos, probablemente sea teniendo en cuenta que los datos que le sumo sean específicamente para este grupo, para el grupo de personas de Buenos Aires que son mujeres y que fueron diagnosticadas en esta fecha. Porque bueno, esta fila habla de ese grupo de personas, ese es la primary key de esta tabla. Bueno, entonces en esta tabla de terminaciones lo que vamos a ver es que hay una columna total que nos indica cuántos tests se hicieron en total en cierto lugar y en cierta fecha. Por ejemplo, acá es en Cava, en especial en Parque Patricios, en esta fecha. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar esta tabla para que contenga solo lo que nos interesa, lo cual es el total de tests para cada provincia en cada fecha que veamos. Fíjense que no hay columna de sexo en esta tabla. Entonces se nos complicaría comparar la cantidad de mujeres que fueron diagnosticadas con COVID con la cantidad de mujeres que se hicieron el test, porque no tenemos ese dato de cuántas se hicieron el test. Tenemos el dato general de cuántas personas. Entonces vamos a descartar la columna sexo y simplificar nuestro panel 2, quedándonos de esta manera solo con fecha y ID de provincia. ¿Sí? Para hacer eso usamos la pivot table de nuevo, nos quedamos solos con los confirmados y sumamos los casos por fecha y provincia. O sea, nos debería básicamente mezclar hombres, mujeres y sin respuesta con entre todos por cada fecha y provincia. Una vez que tenemos eso, bueno, le voy a dar play así no me olvido. Ahora podemos sumar todos para ver que esté todo bien. Comparamos esto con algún número de referencia que tengamos. Y ahora hacemos lo mismo con el panel de determinaciones. Agarramos por fecha y por ID de provincia la columna llamada total, que tenía el total de tests que se hicieron, y sumamos todos los valores. Nos queda entonces esta tablita. Sumamos la cantidad de tests que se hicieron para ver cuánto da eso. Y ahora ya estamos listos para hacer el merge. A veces se le dice joinear, mergear,
no sé, hay muchas formas, simplemente para que sepan que el posible vocabulario de esto. La idea es indicar acá, se usa de la siguiente manera, decís tabla 1.merge y tabla 2, ¿sí? O sea, che, unime esta tabla con esta otra. Entonces tenemos que explicar cómo unirla. Bueno, fíjate que concuerden estas columnas. Los valores de residencia del ID de la provincia que concuerden con los de el ID de provincia de la otra tabla. Como los nombres de las columnas son distintos, a pesar de que significan lo mismo, entonces tenemos que identificarlos así. Y después fecha, en ambos casos se llama fecha la columna, así que ponemos fecha en ambos casos. Entonces va a fijarse que esto sea igual a esto y que fecha sea igual a fecha en ambas tablas. Ejecutamos esto. Y fíjense que acá este número es igual a este número, ¿sí? Se aseguró el programa de que los IDs de provincia concuerden. Y la fecha también, y como se llama igual la columna, las unió directamente en una sola columna llamada fecha. Y bueno, nos quedó también los casos, que dice que hay un caso de COVID de un total de 8 que se hicieron el test, en esta fecha y en esta provincia en particular. Entonces, ya que tenemos dos columnas que dicen lo mismo, eliminemos una. Para eso usamos el método drop. Así que esto nos queda así. Y ahora podemos también renombrar total por test, lo cual tiene más sentido, es un mejor nombre. Y podemos calcular, por ejemplo, el total de personas confirmadas. Perdón, el porcentaje de test sobre confirmados. Veamos cuánto da. Entonces, de tantos test que se hicieron, no sé, digo esto. Yo hubiera puesto al revés, no sé por qué está así esto. Si lo ponemos de esta manera, nos da el porcentaje. Va, y si lo multiplicamos por 100 y lo redondeamos, ¿no? Nos da el porcentaje de personas con COVID de las que se testearon. Entonces, no sé, 12%, 36%. Eso sería todo lo que queríamos hacer con esta tabla. Y ahora podemos tratar de hacer algún gráfico. Podemos ver, bueno, específicamente para la provincia número 2, seteamos la fecha como valor índice, el valor principal de la tabla. Nos fijamos los tests por confirmado y los graficamos. Y nos hace este grafiquito. Y después nos pregunta, como ejercicio, bueno, acá hay una pregunta específica de cómo estaba esto originalmente, que era así. Que esto lo podemos charlar en la clase después. ¿Qué significa si baja? ¿Qué significa esta métrica? Lo podemos ver en la clase. Y después, como ejercicio, repitan este gráfico para otras provincias y analicen si se comporta de forma similar o no. Traten de hacerlo y ahora lo vemos. Bueno, ¿cómo probamos con otras provincias? Simplemente cambiamos este numerito. Y bueno, hay provincias que no tienen datos. Hay provincias que sí.
Y bueno, se ve que hay un pico y después se pone más llano acá. Acá pasa lo mismo, que quizás es más abrupto. Hay cierto crecimiento en este caso y acá no tanto, o es mucho más gradual. Vamos a tratar metiendo esto en un for loop. No me acuerdo cuántos... por cada ID. Ahí graficamos para todas las provincias. No sé si aporta mucho esto porque es medio caótico con tantas provincias. Pero bueno, si tienen una lista de provincias que les interese, si no, eso sí puede estar bueno. Ponen acá la lista de números 0, 2, 0, 5. Y vamos sobre el gráfico. Vamos a poner una que aparezca. Y ven el gráfico comparativo para ver mejor si son parecidas o no las curvas. Un problema clásico es a veces si una curva tiene valores muy altos y la otra muy inferiores, como que se van de escala, es difícil ver una, la otra medio que hace que no se vea. Fíjense si yo solo grafico el 6, se ve con mucho mayor detalle. Esta curva ni aparecía, porque con la escala queda muy chiquita. Si meto a... no sé si el 2 es Buenos Aires o Cava. Pero bueno, tengan en cuenta eso cuando trabajan con graficar dos cosas que están en magnitudes muy distintas. En esos casos capaz lo mejor es simplemente graficarlos por separado y listo. Pero bueno, ojalá les haya quedado más claro este tema. Traten de hacer los ejercicios, traten de hacer el ejercicio que está de tarea, que lo vamos a estar trabajando en la clase práctica. Y los veo la próxima.